las 2:01 am, hora local del 3 de enero de 2026, sobre la costa norte de Venezuela. Algo se movía en la oscuridad que hizo que los operadores de defensa aérea en Caracas ni siquiera parpadearan, porque literalmente no podían verlo. Y si no lo ves, no lo puedes matar. El régimen creía que su espacio aéreo era una fuerza impenetrable, protegida por los sistemas rusos más avanzados del mercado, pero el comandante de la batería antiaérea no sabía que estaba a punto de cometer el error de su vida, y que los siguientes minutos serían una clase magistral de humillación militar cortesía de Estados Unidos. Mientras los generales en Fuerte Tiuna dormían tranquilos bajo el mando de su escudo socialista, una flota de helicópteros MH-47G Chinook y MH-60M de los Night Stalkers rozaba las olas del Caribe a solo 30 metros de altura. Piénsalo. A esa altura, un mal movimiento de muñeca convierte tu helicóptero en un submarino de $40 millones. Pero había un problema masivo. Venezuela tiene, en papel, la defensa aérea más densa de América Latina. Estamos hablando del Buk M-2E, del S-300BM, una bestia rusa diseñada para derribar cualquier cosa que respire en el cielo, y miles de misiles portátiles sigla S. Básicamente, entrar ahí debería ser un suicidio. Es como intentar quitarle el hueso a un Rottweiler rabioso usando la boca. Sin embargo, la tripulación estadounidense no estaba nerviosa, porque tenían un águila guardián volando muy por encima de ellos, el RQ-170 Sentinel. Este dron furtivo, el mismo tipo de murciélago invisible que se usó para vigilar a Bin Laden, llevaba horas orbitando Caracas. Estos drones son como aspiradoras digitales gigantes. Llevaban semanas succionando cada emisión electrónica del régimen. Frecuencias de radar, protocolos de encriptación y hasta los mensajes de WhatsApp de los generales. Todo estaba siendo catalogado. Mientras Maduro creía que sus movimientos eran secretos, el RQ-170 estaba construyendo un mapa en 3D de su ataúd electrónico. Estaba succionando cada frecuencia, cada protocolo de comunicación y cada susurro electrónico de la Guardia de Honor. El operador venezolano, que segundos antes se sentía seguro detrás de su consola soviética, no sabía que a 90 kilómetros de distancia, la fuerza de extracción ya estaba cruzando la puerta. Venían a llevarse el premio gordo. Pero si algo falla, nadie vuelve a casa. Bienvenidos a la operación Absolute Resolve. Aunque para el régimen esto parecía un ataque sorpresa salido de la nada, el guión ya estaba escrito. Para entender este desastre tenemos que rebobinar. La operación realmente empezó el 24 de diciembre, cuando la CIA les hizo una prueba de sonido para ver si estaban prestando atención. Lanzaron un ataque con drones contra un puerto solo para ver cómo reaccionaban. Fue teatro puro, el equivalente militar a tocar el timbre y salir corriendo. La respuesta de las fuerzas bolivarianas fue lenta, descoordinada y caótica. Ese ataque le confirmó al Pentágono lo que ya sospechaban. El sistema de mando y control de Venezuela tenía más agujeros que un queso suizo. Pero el error fatal no fue tecnológico, fue humano. Mientras los sistemas electrónicos fallaban, la inteligencia estadounidense tenía un as bajo la manga que ni el mejor radar ruso podía detectar. Equipos de la CIA en tierra habían establecido el patrón de vida del objetivo. Sabían que Maduro rotaba entre 8 casas de seguridad como un juego de tronos paranoico, pero incluso los dictadores cometen errores básicos. La CIA no solo rastreaba sus comunicaciones, rastreaba sus hábitos alimenticios y, créelo o no, a sus mascotas. Sí, escuchaste muy bien. El hombre más buscado del hemisferio fue localizado porque alguien estaba vigilando dónde paseaban el perro. Mientras intentaban protegerse con misiles y tanques, su propia rutina doméstica estaba gritando, «Estoy aquí». Y en la guerra moderna, la rutina equivale a la muerte. Pero había un problema. Toda esa información solo servía si Maduro repetía exactamente el mismo error esa noche. Un solo cambio de rutina, una sola decisión distinta, y toda la operación se quedaba sin objetivo. El reloj ya estaba corriendo. Pero los operadores de radar venezolanos estaban a punto de descubrir algo peor, mucho peor. A las 2 a.m., quizás algún teniente somnoliento frente a una pantalla de un S-300BM pensó que veía algo. Un parpadeo, una sombra, ese momento de confianza donde crees que tu sistema de defensa aérea de $1.000 millones realmente funciona. Esa confianza duró exactamente 3 segundos, el tiempo justo para que los operadores estadounidenses dijeran ¡qué tierno! Cree que está jugando, y decidieran que el recreo había terminado. Lo que sucedió a continuación fue el equivalente en guerra electrónica de llevar una pistola de agua a un tiroteo con los Navy SEALs. Desde la costa, los EA-18G Growlers
empezaron a bombardear el espectro electromagnético con una energía brutal. De repente, las pantallas de los radares rusos S-300 y Buk M-2E, el orgullo de la defensa bolivariana, parecían televisores viejos, sin señal. No es que sus objetivos desaparecieran, es que el sistema nervioso de su defensa aérea colapsó. El ataque no fue solo en el aire. En tierra, el USS Cyber Command ejecutó un código maestro que cortó la red eléctrica de Caracas. ¡Boom! Luces fuera. La ciudad entera se sumió en la oscuridad, cegando visualmente a cualquier soldado con un binocular, mientras que los generadores de respaldo de los radares luchaban por arrancar en medio del caos. Los pods de interferencia de los Growlers no solo bloquearon los radares, los hicieron alucinar. El sistema es ágil en frecuencia, saltando a través del espectro más rápido de lo que el radar ruso puede pensar. Mientras el operador venezolano buscaba en una frecuencia, la interferencia ya se había movido a otras 50. Bajo esa manta de estática y oscuridad, la verdadera amenaza se deslizaba invisible. Los helicópteros cruzaron la costa, pero ahora sin radares, sin comunicaciones claras y sin órdenes coherentes. Cualquier soldado venezolano con un misil y nervios de acero podía cambiarlo todo. Pero la situación estaba a punto de ponerse peor para los defensores en tierra, mucho peor. Lo que apareció a continuación en sus pantallas de amenaza, o mejor dicho, lo que sintieron que estaba ahí, les puso la piel de gallina. El grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford acababa de iluminar el teatro de operaciones. F-22 Raptors y F-35 Lightning II ya estaban orbitando sobre Caracas como depredadores invisibles. No estaban allí solo para mirar, habían creado una zona de negación. Básicamente, si un operador venezolano era lo suficientemente valiente para encender un radar de tiro, un misil antirradiación le volaría la cabeza antes de que pudiera parpadear. Los F-18 Super Hornets ya estaban lanzándose desde la cubierta del portaaviones, no necesariamente para combatir, sino para recordarles a los generales en Fuerte Tiuna que esos helicópteros no estaban solos. Tenían el respaldo de más de 150 aeronaves de combate. Era una exhibición de fuerza tan absurda que parecía bullying internacional. Los operadores de los sistemas S-300 lo intentaron todo: cambiar frecuencias, aumentar la potencia, reiniciar el sistema al estilo apaga y vámonos. Nada funcionó. La suite de guerra electrónica estadounidense estaba operando en dominio de espectro completo. Para los técnicos venezolanos esto se traduce técnicamente como «estamos jodidos». Mientras en tierra cundía el pánico y los oficiales gritaban órdenes a radios muertas, la tripulación de los helicópteros permanecía tan tranquila que probablemente estaban decidiendo qué comer al volver al barco. Sabían algo que Maduro no. En exactamente 4 minutos la situación pasaría de ser vergonzosa a ser histórica. El piloto del MH-60M decidió enviar el último mensaje, pero no fue por radio. Fue una inclinación agresiva para poner a los operadores de la Fuerza Delta directamente en el patio trasero de Maduro. En Fuerte Tiuna, el complejo militar más fortificado de Caracas, la Guardia de Honor intentó reaccionar, pero cada movimiento desesperado que hacían solo confirmaba lo que la inteligencia estadounidense ya sabía. Lo que el régimen no entendía es que cada segundo de los últimos 6 meses había sido oro puro de inteligencia. La cantidad de datos recolectados era absurda. Sabían que sus protocolos de encriptación eran viejos y que sus frecuencias de radar no se habían actualizado desde que compraron el diseño ruso. Pero los defensores no habían terminado de avergonzarse a sí mismos. Estaban a punto de aprender por qué resistirse era exactamente el movimiento equivocado. Frustrados por el fallo electrónico total, la seguridad interna, reforzada por cubanos, intentó cerrar la distancia, pensando que la proximidad les ayudaría. Error fatal. A esa distancia no se encontraron con un helicóptero de transporte normal, se encontraron cara a cara con la variante del Black Hawk. Imagina un helicóptero que ha dejado de ser un taxi para convertirse en un tanque volador, erizado con cañones de 30 milímetros y cohetes. El artillero no solo los estaba apuntando, estaba esperando una excusa. El mensaje estaba claro: muévanse y los borramos del mapa. Abajo, en la oscuridad de Fuerte Tiuna, la defensa antiaérea venezolana intentó jugar su última carta. Sin radares recurrieron a la fuerza bruta, misiles portátiles sigla S, en teoría, con 5.000 de estos misiles en el inventario. El cielo debería haberse convertido en una lluvia de fuego. Los soldados en tierra comenzaron a apuntar frenéticamente hacia el rugido de los rotores, moviéndose de un lado a otro como boxeadores ciegos lanzando golpes al aire, tratando de obtener un tono de bloqueo. Pero cada vez que un operador venezolano levantaba un tubo de lanzamiento, estaba cometiendo un error táctico garrafal. Mientras ellos sudaban tratando de encontrar un blanco, los helicópteros de los Night Stalkers no estaban indefensos. Estaban equipados con el sistema AN-AAQ-24 Nemesis de contramedidas infrarrojas direccionales.
Este sistema rastreaba cada aspecto del movimiento en tierra. En el momento en que un sensor UV detectaba la firma de calor de un intento de lanzamiento, el Némesis disparaba automáticamente un haz láser modulado directamente al ojo del misil, cegándolo y desviando su trayectoria antes de que pudiera siquiera pensar en ser una amenaza. Los defensores estaban esencialmente agotándose y gastando munición valiosa mientras los estadounidenses miraban, intocables. Mientras tanto, las cámaras FLIR de los helicópteros grababan todo en infrarrojo de alta definición 1080p. Cada punto caliente estaba siendo catalogado. La ubicación de los tiradores, el calor de los vehículos tratando de moverse y las posiciones de las tropas cubanas y venezolanas. Los operadores de los sigla S, frustrados y cegados por bengalas avanzadas y láseres, estaban proporcionando literalmente un tutorial en tiempo real sobre cómo no defender a un objetivo de alto valor. Pero solo hacía falta un operador con suerte, paciencia y el ángulo correcto para romper la ilusión de invulnerabilidad. Fue justo en ese instante cuando la defensa venezolana tuvo su único acierto en toda la noche. Entre el humo y el caos de Fuerte Tiuna, un operador de defensa aérea logró lo imposible. Consiguió un tono de bloqueo sólido en un isla S. No había radar, solo su ojo y el buscador infrarrojo del misil gritando que tenía una presa. Apretó el gatillo. El misil salió del tubo con un rugido estremecedor, acelerando a Mach 2 en segundos, buscando el calor de los motores del helicóptero MH-47G Chinook. A bordo del helicóptero, sus sensores ultravioleta detectaron el lanzamiento instantáneamente. La computadora reaccionó más rápido que cualquier humano. Giró la torreta láser y disparó un haz de energía modulada directamente al ojo del misil para cegarlo. Y funcionó. A medias. El láser neutralizó el sistema de guía del Igla S, obligándolo a desviarse bruscamente. El misil no impactó en los motores, pero pasó lo suficientemente cerca como para que su espoleta de proximidad decidiera que era hora de morir. La explosión sacudió el aire. No fue un impacto limpio, fue una escopetada de metralla y onda expansiva a 500 km por hora. El fuselaje del helicóptero recibió un golpe descrito en el informe posterior simplemente como bastante duro. En la cabina debió sentirse como si un gigante hubiera abofeteado la aeronave. Las alarmas maestras se iluminaron en rojo. La estructura crujió bajo el estrés y el piloto sintió que los controles se volvían blandos por un segundo aterrador. En cualquier otro helicóptero del mundo, esa cantidad de metralla habría cortado líneas hidráulicas críticas o destrozado el rotor de cola, enviándolos a una espiral de muerte sobre Caracas. Pero el MH-47G no es un helicóptero normal. Se sacudió el golpe, escupió algo de humo y siguió volando. Ese fue el error final de los defensores. Habían golpeado al rey, pero no lo habían matado. La respuesta de los escoltas MH-60M DAP fue bíblica. Al ver a su nave nodriza bajo ataque, desataron el infierno. No fue fuego de supresión, fue una demolición controlada. Los cañones automáticos de 30 milímetros y las ametralladoras .50 barrieron la posición del tirador y todo lo que había a 50 metros a la redonda, convirtiendo el concreto y la carne en polvo. El intento de derribo se convirtió en la última acción de la resistencia, porque mientras arriba llovía fuego y metal, abajo, la verdadera fiesta apenas estaba empezando. En las entrañas del búnker de Fuerte Tiuna se estaba desarrollando la verdadera operación quirúrgica. Nicolás Maduro corría hacia su salvación, una habitación de pánico de última generación, diseñada con acero reforzado y sistemas de soporte vital independientes. Se suponía que era impenetrable, el lugar donde un dictador podía sobrevivir al fin del mundo. Pero la Fuerza Delta no tocó el timbre. Cuando los operadores llegaron a la puerta blindada, no perdieron el tiempo con explosivos plásticos estándar. Desplegaron lo que el propio presidente Trump describiría después como sopletes masivos, herramientas de corte exotérmico avanzadas que alcanzan temperaturas capaces de fundir la superficie del Sol. El acero reforzado, que costó millones instalar, se derritió como mantequilla barata en cuestión de segundos. Maduro intentó sellar el mecanismo de cierre, pero la violencia de acción, ese concepto táctico de abrumar al enemigo con velocidad y fuerza bruta, fue demasiado rápida. Antes de que pudiera girar la llave de su fortaleza, la puerta fue vulnerada. Lo que encontraron adentro no fue a un líder desafiante, sino a un hombre y a su esposa, Cilia Flores, en estado de shock absoluto. No hubo negociación, no hubo discurso antiimperialista. En segundos, el objetivo de alto valor fue asegurado y arrastrado fuera de su agujero de seguridad, pasando por encima de los restos humeantes de su guardia de élite cubana. El viaje final de Maduro no fue en una caravana presidencial, sino en el suelo de un MH-47G oliendo a combustible y pólvora, volando hacia el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima. Allí, en alta mar, la realidad lo golpeó. Su reinado no terminó con una guerra civil de años, sino en una noche de 72 minutos de superioridad tecnológica absoluta.
Esta operación fue una advertencia brutal de que ya no necesitas invadir un país entero para sacar la basura. La inteligencia, la guerra cibernética y el sigilo pueden desmantelar en una hora lo que tardaste décadas en construir. La lección para el resto de los tiranos del vecindario es clara. Pueden comprar todos los radares rusos que quieran y esconderse en los búnkeres más profundos, pero cuando el tío Sam decide apagar las luces y entrar por la puerta, no hay lugar donde esconderse. Dedíquense a otra cosa, porque el negocio de ser dictador acaba de volverse imposible. Cambio y fuera.